si decíamos que la extensión del imperio lo hizo difícil de gobernar, la ineficacia e inconsistencia de sus líderes no hizo otra cosa más que agravar el problema. Ser emperador romano fue siempre un trabajo particularmente difícil, pero durante los siglos II y III era casi como ser condenado a muerte. La guerra civil empujó al imperio a un caos sin precedentes, habiendo más de 20 emperadores en un periodo de 75 años. Era habitual que estos emperadores subieran al poder tras el asesinato de su predecesor. La guardia pretoriana asesinó y proclamó emperadores a placer, llegando incluso a subastar el trono imperial. La podredumbre política se extendió también al Senado, el cual fracasó en manejar los excesos de los emperadores debido a su propia corrupción e incompetencia. Conforme la situación empeoraba, el orgullo cívico menguaba y muchos ciudadanos perdieron definitivamente la confianza en sus líderes. Los ataques de los bárbaros a las fronteras de Roma se debieron en parte a la migración masiva que causaron los hunos a finales del siglo IV. Cuando esta horda asiática arrasó el este de Europa, forzaron a muchas tribus germánicas a desplazarse hasta la frontera imperial. Los romanos aceptaron a regañadientes que los visigodos cruzasen el Danubio, pero los trataron con extrema crueldad. Según el historiador Amiano Marcelino, los oficiales romanos incluso obligaron a los famélicos godos a vender a sus hijos como esclavos, a cambio de carne de perro. Por medio de estos abusos, lo único que consiguieron los romanos fue crearse un enemigo peligroso dentro de sus propias fronteras. Cuando la opresión se hizo insoportable, los godos se alzaron y derrotaron al ejército romano, matando al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis. Los humillados romanos negociaron una paz con los bárbaros, pero la tregua fue rota en el año 410, cuando los godos se desplazaron en dirección occidente y acabaron saqueando Roma. Con el imperio de Oriente debilitado, Occidente fue barrido por los invasores, perdiendo rápidamente Hispania, Britania y África. La decadencia de Roma fue paralela a la expansión del cristianismo, sugiriendo a algunos que esta nueva religión contribuyó a la caída del imperio. El edicto de Milán legalizó el cristianismo en el año 313. Poco más tarde se convertiría en la religión oficial, en el año 380. Estos dos decretos acabaron con siglos de persecución, pero también dinamitaron el sistema de valores tradicionales en Roma. La cristiandad desplazó al politeísmo romano, el emperador perdió su estatus divino, y la cultura de la gloria del imperio fue eclipsada por el culto al único Dios. Al mismo tiempo, los papas y la jerarquía eclesiástica incrementaron su influencia en la política, complicando todavía más la gobernabilidad del Estado. Aunque hubo un tiempo en el que los historiadores atribuyeron al cristianismo un papel decisivo en la caída de Roma, hoy en día la mayoría le da más importancia a factores económicos y militares. Durante gran parte de su historia, el ejército romano fue la envidia del mundo antiguo, pero esa realidad cambió drásticamente tras la crisis del siglo III. Incapaces de reclutar a suficientes soldados entre la ciudadanía romana, emperadores como Diocleciano o Constantino comenzaron a contratar a mercenarios bárbaros para cubrir la falta de tropas. Las filas de las legiones acabaron llenas de extranjeros, hasta tal punto que los romanos empezaron a usar la palabra bárbaro en lugar de la de soldado. Aunque estos bárbaros demostraron ser fieros guerreros, su lealtad hacia Roma era prácticamente nula. Aprovechándose de esto, oficiales ávidos de poder usaban a estos hombres en complots contra la propia Roma. De hecho, muchos de los bárbaros que conquistaron al Imperio de Occidente habían ganado méritos y experiencia militares sirviendo en sus legiones.